El expediente número 7 de la tarde. El expediente llegó a sus manos como todos los demás, una carpeta delgada de cartón color crema con el nombre escrito a mano en tinta azul. Lucio Campos lo tomó sin mirarlo, con el automatismo de quien lleva 8 horas consecutivas viendo pacientes y ya no distingue entre un papel y otro. Se acomodó los lentes sobre el puente de la nariz, se limpió las manos en la bata blanca, un gesto tan repetido que ya no era consciente de él, y abrió el expediente sobre el escritorio. Nombre: Pilar Estrada Villanueva. Edad: 57 años. Motivo de consulta: dolor en el pecho, fatiga, mareos ocasionales. Lucio leyó los datos con el ojo clínico que llevan años entrenando: presión arterial elevada, historial de estrés laboral prolongado, antecedentes familiares de cardiopatía por parte materna. Nada que no hubiera visto 100 veces. Tomó el bolígrafo, anotó unas preguntas al margen y llamó a la enfermera para que hiciera pasar a la paciente. La puerta del consultorio se abrió y el mundo de Lucio Campos se detuvo. Ella entró despacio, apoyada levemente en el brazo de una mujer joven. Una hija, supuso él, por el parecido en la mandíbula, en la forma de caminar. Tenía el cabello gris con mechones que alguna vez debieron haber sido negros, recogido en un chongo sencillo. Usaba un suéter azul marino, gastado pero limpio, y cargaba una bolsa de tela que decía en letras bordadas algo que Lucio no alcanzó a leer, porque en ese instante ya no podía leer nada. La miró a los ojos y los reconoció. No porque los hubiera visto antes en persona. Los había visto en una foto de 27 por 20 centímetros que llevaba 6 años guardada en el cajón inferior de su escritorio en casa, debajo de las cartas que nunca había enviado, debajo del informe del detective privado que le había costado 4 meses de salario y la mayor decisión de su vida adulta. Los había visto tantas veces en esa foto que los conocía como se conoce un paisaje que uno visita sin querer cada vez que cierra los ojos. Oscuros, profundos, con ese pliegue particular en el párpado izquierdo, una pequeña marca que lo hacía ver como si ese ojo estuviera siempre a punto de guiñar. Sus ojos, los suyos propios, reflejados en la cara de una mujer de 57 años que en este momento se acercaba a la silla frente a su escritorio, sin saber que el hombre de bata blanca que la esperaba al otro lado había nacido de su cuerpo 34 años atrás, en un hospital del Estado de México, un martes de diciembre que olía a lluvia y a quemado de leña. El bolígrafo de Lucio cayó al suelo. Él no lo recogió. «Buenas tardes», dijo Pilar Estrada Villanueva, y su voz era exactamente como él la había imaginado en 200 noches distintas. Un poco ronca, con la cadencia suave del altiplano, sin prisa. «Nos recomendaron con usted. Dicen que es muy bueno». Lucio abrió la boca. No salió ninguna palabra. La joven que había entrado con ella, Lorena, diría después el expediente, hija de la paciente, 31 años, miró al médico con una expresión de ligera preocupación. «¿Doctor? ¿Se encuentra bien?» Y Lucio Campos, que había visto morir a personas en sus manos, que había dado diagnósticos terminales mirando a los ojos de padres de familia y esposas y abuelas, y había encontrado siempre la manera de mantenerse de pie, de respirar, de continuar, sintió por primera vez en su vida adulta que el piso bajo sus pies no era completamente sólido. Carraspeó. Se inclinó hacia adelante. Recogió el bolígrafo. «Sí», dijo. «Perdón. Fue un día largo». Pilar asintió con esa comprensión tranquila que tienen las personas que han trabajado mucho y saben lo que es el cansancio. «No se preocupe, doctor. A usted le toca aguantar a todos». Lucio puso el bolígrafo sobre el expediente. Respiró por la nariz. Hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se desordenaba. Su trabajo. «Cuénteme qué siente, señora Estrada». Pero para entender lo que ocurrió en ese consultorio del 5º piso de una clínica privada en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, un miércoles de octubre que olía a smog y a café frío, es necesario regresar mucho tiempo atrás. Es necesario volver a un diciembre de 1990, a un martes de lluvia,
a las manos temblorosas de una mujer de 23 años que sostenía a un recién nacido en los brazos y lloraba sin hacer ruido para que las enfermeras no la escucharan. Es necesario entender que las historias que más duelen no comienzan con un crimen ni con una traición, sino con una elección hecha desde la desesperación, desde el miedo, desde la certeza equivocada de que hacer daño ahora es la única manera de evitar uno mayor después. Es necesario comenzar desde el principio, y el principio, para Lucio Campos, fue un cajón de madera pintado de amarillo. Lo encontró a los 12 años, en el closet de sus padres, debajo de una caja de zapatos que guardaba fotos viejas y una medalla de plata de primera comunión. El cajón estaba con llave. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Pero la llave colgaba de un gancho en la parte de atrás del mismo closet, como si sus padres hubieran decidido esconderlo sin terminar de decidirse a esconderlo de verdad. Lucio tenía 12 años, y la curiosidad sin freno de esa edad, que abrió el cajón una tarde de sábado, mientras sus padres estaban en el mercado. Adentro encontró 3 cosas: un acta de nacimiento con su nombre, un documento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, y un papel doblado en 4, escrito a mano con tinta verde que decía: «Este niño nació el 4 de diciembre de 1990. Se llama como ustedes quieran. Por favor, cuídenlo. Yo no puedo. Lo siento mucho». Lucio leyó ese papel 3 veces antes de que las letras dejaran de moverse. Luego lo dobló exactamente como lo había encontrado, cerró el cajón, colgó la llave en su gancho, salió del closet, fue a su cuarto, se sentó en el borde de la cama y miró la pared durante 40 minutos sin ver nada. Esa noche, cuando sus padres regresaron con bolsas llenas de frutas y el ruido alegre de quien no sabe lo que acaba de cambiar, Lucio los miró cenar con una distancia que ninguno de los dos supo cómo interpretar. Carlos Campos, su padre adoptivo, le preguntó si se sentía bien. Fernanda Ruiz, su madre adoptiva, le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. «Estoy bien», dijo Lucio. No lo estaba, pero tampoco sabía decir qué era lo que estaba mal, porque hasta ese día lo que estaba mal no tenía nombre. Ahora sí lo tenía. Carlos Campos tenía 42 años cuando Lucio llegó a su vida y llevaba ya 6 años casado con Fernanda sin que ninguno de los dos hubiera podido tener hijos. No era una historia inusual. Era como él mismo lo diría años después, mientras le explicaba la situación a Lucio con los codos sobre la mesa de la cocina y las manos entrelazadas y la voz de quien ha practicado mucho esa conversación, simplemente lo que les había tocado. Carlos era electricista, Fernanda era maestra de primaria. Vivían en una casa pequeña en la colonia Vallejo, con un perro de nombre Canelo y una maceta de bugambilias en la ventana de la sala y las deudas justas para no ahogarlos. Eran, en el sentido más honesto de la palabra, gente buena. Gente que cuando vio al bebé recién llegado del DIF, un niño de 3 semanas, con los ojos entornados y los puños cerrados contra el pecho, como si ya desde entonces quisiera pelear con algo, sintió en el pecho ese calor que los libros llaman amor, pero que en realidad no tiene nombre preciso porque es más grande que cualquier palabra que se le haya puesto. Lo llamaron Lucio, porque era el nombre del padre de Carlos, que había muerto el año anterior, y cuyo recuerdo todavía les dolía con esa dulzura particular de los dolores que uno no querría curar del todo. Lo criaron como hijo, porque eso era lo que era. Nunca mintieron sobre la adopción, no de manera activa al menos. Lo que hicieron fue esperar el momento correcto, que es lo que hacen los padres que quieren proteger sin mentir y terminan haciendo las dos cosas sin querer. El momento correcto nunca llegó.
Lucio fue creciendo, y el tema fue volviéndose cada vez más difícil de abordar, como una conversación que uno pospone tanto que la deuda de posponerla se vuelve parte del problema. Y así llegó a los 12 años sin saberlo, y así lo encontró solo un sábado por la tarde, con la ayuda involuntaria de un cajón de madera pintado de amarillo. La conversación que tuvieron esa noche, cuando Lucio finalmente dijo lo que había encontrado, duró 4 horas. Carlos lloró, Fernanda también, Lucio no. Lucio hizo preguntas con una calma que a sus padres los aterró más que si hubiera gritado. ¿Dónde me dejaron? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Saben algo de ella? ¿Por qué lo hizo? A las 2 primeras preguntas respondieron con lo que sabían. El DIF de Tlalnepantla, en el Estado de México. A las otras 2 respondieron con lo único que tenían. No sé, mijo, no sé. Lucio asintió. Dijo buenas noches. Fue a dormir. Al día siguiente se levantó, desayunó, ayudó a su papá a lavar el coche y fue al parque a jugar fútbol con sus amigos. Pero algo había cambiado en él, y los dos lo sintieron. Era sutil, como un cuadro que se tuerce 1 centímetro en la pared. Si no lo buscas, no lo notas, pero cuando lo notas ya no puedes dejar de verlo. Lucio creció con una pregunta instalada en el centro del pecho. No era una pregunta de rabia, no siempre, al menos. Era una pregunta más compleja, más molesta precisamente por su complejidad. ¿Por qué? No en el sentido acusatorio, no al principio, sino en el sentido genuinamente curioso y doloroso de quien necesita entender algo para poder cargarlo. ¿Qué circunstancia lleva a una persona a dejar a su hijo en la puerta de un edificio gubernamental en diciembre con una nota escrita en tinta verde y la única instrucción de que lo llamen como quieran? Era una pregunta para la que ninguna respuesta sería suficiente, y él lo sabía, pero la hacía de todas formas, en silencio, durante los años de la secundaria y la preparatoria, mientras crecía y le salía barba, y sus amigos hablaban de novias y de fútbol, y de qué estudiarían en la universidad. Él sabía desde los 15 años lo que estudiaría. No supo explicarlo del todo cuando sus padres se lo preguntaron, y tampoco supo explicárselo del todo a sí mismo en aquel entonces, pero había algo en la idea de la medicina que le parecía una respuesta, aunque no supiera bien a qué pregunta. Quizás era esto. Si él no había podido elegir nada de lo que le pasó en los primeros días de su vida. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. No eligió nacer, no eligió ser dejado, no eligió a qué puerta llegar, ni qué manos lo tomarían. Entonces, podría al menos dedicar el resto de su existencia a cambiarle las circunstancias a otros, a ser la persona que llega cuando ya no hay más opciones y hace que las cosas no terminen de la peor manera posible. Era una lógica tortuosa y hermosa a la vez, que era a su manera una forma de sanar algo que no tenía nombre. Entró a la Facultad de Medicina de la UNAM a los 18 años, con el promedio más alto de su generación en el examen de admisión. Carlos Campos compró una botella de vino que nunca había podido pagar antes, y brindó con Fernanda en la cocina, mientras Lucio fingía no escucharlos hablar de él desde su cuarto, con una emoción que les hacía la voz más aguda y más suave al mismo tiempo. La carrera fue lo que esperaba y más. Dura, devoradora, absolutamente absorbente. Lucio la amó con la misma intensidad con que había amado pocas cosas en su vida, con la determinación de quien tiene algo que demostrar, aunque no esté seguro de qué ni a quién. Dormía poco, comía mal, leía todo lo que caía en sus manos. Fue el tipo de estudiante que los profesores recuerdan no porque busque atención, sino porque cuando hace una pregunta, es la pregunta que todos deberían haber hecho. Fue en el segundo año de la carrera donde conoció a Valentina Ríos. Ella era de Oaxaca, hija de una familia de médicos, caso inusual en ella, que había decidido ser médica por genuina vocación y no por presión familiar, aunque ambas cosas coexistían en su historia de formas que ella misma tardó años en desenredar.
Era la clase de persona que tiene una opinión sobre todo y la dice sin filtro, pero con una honestidad tan directa que resulta imposible ofenderse. Tenía el pelo corto, rizado, siempre recogido en la guardia, con un pasador de tortuga de plástico que ya había perdido el brillo, y reía con una carcajada que llenaba los pasillos de la facultad y hacía voltear a la gente. Se hicieron amigos en una guardia de 36 horas compartida en urgencias, cuando ambos llevaban 28 horas sin dormir y ninguno de los dos quería admitirlo. Lucio la escuchó hablar de un caso complicado que habían tenido esa mañana y en lugar de responder con los lugares comunes que se dicen en esos momentos, «Ya se te hará, no pienses tanto, así es esto», le preguntó qué creía ella que había salido mal y por qué, y la escuchó de verdad. Valentina lo miró un momento como si midiera el peso de ese gesto, y luego respondió con la honestidad de quien raramente encuentra interlocutores reales. Desde esa guardia fueron inseparables. Fue Valentina quien estuvo presente la noche en que Lucio, a los 28 años, le contó por primera vez la historia completa. No el resumen que daba cuando alguien preguntaba que sus padres eran Carlos y Fernanda, que eran de Vallejo, que su papá era electricista, sino la historia real, el cajón amarillo, el papel en tinta verde, los años de preguntas sin nombre, la decisión que ya llevaba un tiempo madurando en silencio. «Quiero encontrarla», dijo. Estaban en el departamento de Lucio, en Doctores, sentados en el piso porque la sala no tenía sofá. Nunca había tenido sofá. Con 2 tazas de café frío sobre la mesita de centro y la tele apagada. Valentina no dijo nada por un momento. Luego preguntó. «¿Para qué?» Era la pregunta correcta. Era la única pregunta que importaba, y era también la más difícil, porque la respuesta de Lucio no era simple ni era una sola. «Para saber quién es», dijo al fin. «Para entender qué pasó. No sé si quiero hablar con ella. No sé si quiero que sepa que existo. Pero necesito saber que existe. Que es real. Que no es solo una nota en tinta verde». Valentina asintió despacio, con esa manera que tenía de asentir cuando entendía algo más de lo que decías. «¿Y si lo que encuentras te hace daño?» «Ya me hizo daño», respondió Lucio. «Lo que no sé todavía es si el daño que me haga saber más va a ser mayor o menor al daño que me hace no saber». Contrató al detective 3 semanas después. Se llamaba Heriberto Fuentes. Tenía una oficina en la colonia Guerrero con las persianas siempre a medio bajar y un ventilador de escritorio que sonaba como si masticara algo, y cobraba 2,000 pesos por semana más gastos. Lucio le pagó 4 semanas por adelantado. Le dio la única información que tenía, DIF de Tlalnepantla, diciembre de 1990, y esperó. Tardó menos de lo esperado. Al tercer martes, Heriberto Fuentes lo citó en su oficina con el ventilador masticador y le puso sobre el escritorio una carpeta de 3 hojas y una fotografía. «Pilar Estrada Villanueva», dijo. «Nació en 1967 en Puebla. Tenía 23 años cuando lo dejó a usted. El padre del niño, el padre de usted, perdón, era un hombre casado que vivía en Naucalpan. La familia de ella la amenazó con correrla de la casa si tenía al bebé sin casarse. No tenía dinero. No tenía a nadie». Lucio escuchó todo esto mirando la fotografía. Era una mujer de mediana edad, fotografiada en la calle. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Probablemente sin que lo supiera. Estilo paparazzi discreto, supuso. Caminaba hacia el mercado con una bolsa de mandado. Tenía el cabello recogido, llevaba un suéter oscuro y tenía en el párpado izquierdo ese pliegue particular que Lucio había visto todas las mañanas de su vida en el espejo. La miró durante mucho tiempo sin decir nada. «¿Quiere su dirección?», preguntó el detective. «No», dijo Lucio. Tomó la fotografía. La puso en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del pecho, como si fuera algo que pudiera romperse. Pagó al detective el resto de lo acordado y salió a la calle con el sol de las 4 de la tarde,
pegando en la cara y la sensación de que el mundo tenía ahora una dimensión que antes no tenía. Pilar Estrada Villanueva existía. No era una nota. Era una mujer de mediana edad que iba al mercado con una bolsa de mandado. Era su madre. No le avisó. No fue a buscarla. Puso la fotografía en el cajón inferior de su escritorio en casa, debajo de un fajo de cartas que nunca terminaría de escribir, y siguió viviendo su vida. Los meses siguieron, los años siguieron. Lucio terminó la especialidad en cardiología. Hizo su residencia en el IMSS. Se fue a estudiar 6 meses a Guadalajara, con una beca que consiguió gracias a Valentina, quien lo obligó a aplicar cuando él decía que no valía la pena. Regresó a Ciudad de México con más conocimiento del que tenía y la misma pregunta de siempre instalada en el centro del pecho, silenciosa pero permanente, como un ruido de fondo al que uno se acostumbra sin que deje de estar ahí. A los 32 consiguió un lugar en una clínica privada en la colonia Narvarte. Era exactamente lo que había buscado. Un consultorio propio, pacientes a quien realmente ver, la posibilidad de ejercer sin la urgencia devoradora del hospital público, pero sin tampoco alejarse del todo de quienes más necesitaban atención. Era un balance imperfecto, como casi todo lo que valía la pena. Carlos tuvo un infarto leve a los 70 años y Lucio lo atendió él mismo, primero en urgencias y luego en casa, con la mezcla de profesionalismo y terror que solo se siente cuando el paciente es alguien a quien uno ama. Carlos se recuperó. Fernanda lloró durante 3 días. Lucio se quedó a dormir en la casa de su infancia 4 noches seguidas, en su cuarto de siempre, con el mismo olor de siempre, y entendió con una claridad que solo llega en los momentos difíciles que esa casa era su casa, y esas personas eran sus padres en todos los sentidos que importaban. Siguió sin escribirle a Pilar Estrada Villanueva. Siguió guardando su fotografía en el cajón. Hasta que un miércoles de octubre, a las 6:40 de la tarde, la enfermera Rosa le pasó el expediente número 7 del día, y él lo tomó sin mirarlo, y abrió la carpeta de cartón crema, y leyó el nombre, y la mujer entró al consultorio, y el mundo se detuvo. «Cuénteme qué siente, señora Estrada». Pilar Estrada Villanueva se acomodó en la silla frente al escritorio, con la parsimonia de quien tiene años de acostumbrar su cuerpo a los consultorios. A su lado, Lorena, su hija, 31 años, el cabello lacio, los ojos más claros que los de su madre, se sentó en la silla adicional que había contra la pared y sacó el teléfono no para revisarlo, sino para tenerlo en la mano, como quien necesita algo a qué aferrarse. «Desde hace como 3 meses», dijo Pilar, «un apretón aquí, en el centro. A veces me falta el aire cuando subo las escaleras. Me canso más rápido de lo normal». «¿Tiene antecedentes cardíacos en su familia?» «Mi mamá murió de un infarto. Mi hermana mayor también tiene problemas del corazón». Lucio anotaba mientras escuchaba, pero una parte de su atención, una parte que no debería estar ahí, que ningún médico que se precie permite en un consultorio, estaba ocupada en otra cosa. Estaba estudiando las manos de Pilar sobre las rodillas, las manos pequeñas, de dedos cortos y uñas cuadradas, iguales a las suyas propias, que en este momento sostenían el bolígrafo con un temblor microscópico que rogaba que nadie notara. «¿Toma algún medicamento actualmente?» «En Alapril. Me lo recetaron en Puebla hace 2 años, y a veces aspirina cuando me duele la cabeza. ¿Llegó hace poco a la Ciudad de México?» «Hace 4 meses. Me vine con mi hija». Miró a Lorena con esa mirada particular que tienen las madres, llena de cosas que no se dicen. Ella me convenció. «Fue lo mejor», dijo Lorena con el tono de quien ha tenido esa conversación muchas veces. Allá estaba sola. Lucio asintió. Le pidió que se subiera a la camilla para auscultar el corazón. Se levantó de su escritorio, se puso los guantes, tomó el estetoscopio y se acercó a ella por primera vez en su vida. Pilar Estrada se recostó con la paciencia de alguien acostumbrado a que la examinen, a que manos ajenas la toquen con la impersonalidad necesaria y gentil de la medicina. Lucio puso el estetoscopio sobre su pecho y escuchó. El corazón de su madre latía bajo su instrumento. Era arrítmico.
irregular de una manera que a cualquier cardiólogo le encendería de inmediato una luz de alerta. No grave en este momento, pero suficientemente anormal para requerir estudios, para requerir atención, para requerir que alguien pusiera sus manos en esto antes de que se volviera urgente. Lucio escuchó durante más tiempo del necesario, luego retiró el estetoscopio y le pidió que se incorporara. «Señora Estrada», dijo, y su voz salió más tranquila de lo que él esperaba. «Voy a pedirle un electrocardiograma y un ecocardiograma. También análisis de sangre. ¿Puede quedarse un momento más?» «Claro que sí, doctor. Es algo serio». Lucio eligió las palabras con el cuidado de quien ha aprendido que cada palabra en un consultorio tiene peso. «Es algo que necesitamos revisar bien para poder saber. No quiero alarmarla, pero tampoco quiero ignorarlo. ¿Está bien?» Pilar lo miró a los ojos un momento. Tenía esa calma particular de las personas que han tenido mucho miedo en la vida y ya aprendieron a no dejar que se les note, pero que debajo de la calma cargan la misma angustia que cualquiera. «Está bien», dijo, «mientras usted lo sepa manejar». «Lo sé manejar», dijo Lucio. Era la primera vez en su vida que le hacía una promesa a su madre. El electrocardiograma confirmó lo que el estetoscopio había sugerido: una fibrilación auricular paroxística, intermitente pero real, con episodios que probablemente explicaban los mareos y la sensación de apretón en el pecho. No era inmediatamente peligrosa, pero era el tipo de condición que podía volverse seria si no se atendía, si los episodios se volvían más frecuentes, si el corazón dejaba de compensar lo que ahora aún compensaba. Requería medicación ajustada, seguimiento cercano y posiblemente una cardioversión en el futuro. Lucio le explicó todo esto a Pilar y a Lorena con la claridad que siempre había tenido para estas conversaciones, sin minimizar, sin catastrofizar, con la honestidad que respeta la inteligencia del paciente y al mismo tiempo no le quita la esperanza. Las vio escuchar. Vio cómo Lorena tomaba la mano de su madre sin darse cuenta, ese gesto automático del amor que no calcula. «¿Voy a poder seguir viviendo normal?», preguntó Pilar. «Con el tratamiento correcto y el seguimiento adecuado, sí, vamos a controlarlo». Pilar asintió. Luego inesperadamente sonrió. «Qué bueno que mi hija me trajo a la ciudad. Si me quedo en Puebla todavía estoy aguantando y pensando que era el estrés». «Es que tú nunca haces caso», dijo Lorena, con el regaño cariñoso de los hijos. «Los médicos tienen razón en todo, menos en que descansemos más», respondió Pilar. «Si descansamos más, ¿quién hace lo demás?». Lucio prescribió la medicación ajustada. Programó una cita de seguimiento para 2 semanas después. Le dio a Lorena su número directo, cosa que raramente hacía, con la instrucción de llamarle si los síntomas cambiaban. Cuando terminaron, cuando Pilar ya guardaba los documentos en su bolsa de tela y Lorena se ponía de pie, la mujer se detuvo un momento y miró las manos de Lucio sobre el escritorio. Las miró un segundo más del necesario. Luego levantó la vista hacia su cara. Hubo en ese instante algo en sus ojos que Lucio no supo leer del todo. Una duda, quizás. Una sensación sin nombre, como cuando uno tiene en la punta de la lengua una palabra que no puede pronunciar. «¿Puedo preguntarle algo, doctor?» «Claro». «¿De dónde es usted?» Lucio parpadeó. «De aquí, de Ciudad de México». Pilar asintió despacio. Siguió mirándolo. «Es que usted se me hace familiar». Sacudió la cabeza con una sonrisa pequeña. «Pero pues uno ve tantas caras». «Sí», dijo Lucio. «Uno ve muchas caras». Las vio salir. Escuchó el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellas. Se quedó solo en el consultorio con el expediente abierto, el electrocardiograma encima y el silencio repentino de un cuarto que un momento antes tenía personas y ahora no. Se quitó los lentes. Se cubrió los ojos con la palma de la mano. Respiró. Valentina lo esperaba en la cafetería del primer piso cuando bajó, 40 minutos después. Tenían la costumbre de tomar café juntos los miércoles al final de la tarde, cuando sus respectivas guardias terminaban con 1 hora de diferencia. Era uno de esos rituales pequeños que sostienen la vida cuando todo lo demás es caótico. Lo miró cuando se sentó
y supo de inmediato que algo había pasado. «¿Qué te hiciste?», preguntó, en lugar de buenas tardes. Lucio puso las manos planas sobre la mesa. Miró el café que ella le había pedido anticipándose, todavía humeante. «Vino al consultorio», dijo. Valentina tardó un segundo. «¿Pilar?». Él asintió. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen tanto que no necesitan llenarlo. «¿Qué hiciste?», preguntó ella al fin. «Atenderla». Tomó el café. Dio un sorbo. «Tiene fibrilación auricular. Necesita tratamiento. Le puse la medicación y la cité en 2 semanas. ¿Le dijiste algo?». «No». «¿Va a decirle algo?». Lucio levantó los ojos hacia ella. «No lo sé». Valentina lo estudió un momento con esa mirada suya que a veces lo hacía sentir transparente. «Lucio», dijo, «llevas 6 años con esa fotografía en el cajón. Esta no es una coincidencia que pasa todos los días». «Lo sé». «¿Qué quieres tú?». Era la misma pregunta que le había hecho 6 años atrás, en el piso de su departamento sin sofá, y la respuesta seguía siendo la misma en su naturaleza más profunda, compleja, múltiple, imposible de reducir a una sola cosa. «Quiero saber si ella piensa en mí», dijo Lucio, y fue la primera vez que lo decía en voz alta, con esas palabras exactas. «Quiero saber si en 34 años ha pensado en mí, aunque sea una vez». Valentina no dijo nada. Puso su mano sobre la de él sobre la mesa, con la sencillez de quien sabe que a veces el consuelo no necesita palabras. Afuera, la ciudad seguía su movimiento inagotable de siempre. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida adulta de Lucio Campos. Siguió trabajando, siguió viendo pacientes, infarto aquí, arritmia allá, el señor de 70 años con 3 stents que venía cada mes a presumir que ya podía subir escaleras. Siguió tomando café con Valentina los miércoles. Llamó a su padre Carlos para preguntarle cómo seguía la presión, y a su madre Fernanda, para escucharla hablar de sus alumnos de 3º de primaria, que ese año eran especialmente inquietos y especialmente adorables, como siempre eran los de 3º. Pero debajo de todo eso, como música de fondo que no puede silenciarse, seguía pensando en Pilar Estrada Villanueva. Pensaba en ella en las madrugadas, cuando el insomnio lo llevaba a caminar por su departamento a oscuras. Pensaba en ella en los momentos muertos de una consulta, mientras esperaba que la impresora terminara de escupir resultados. Pensaba en lo que el detective le había dicho 6 años atrás. Tenía 23 años cuando lo dejó a usted. El padre era un hombre casado. La familia la amenazó con correrla de la casa. 23 años. Él tenía ahora 34. ¿Qué hubiera hecho él, a los 23, solo, sin dinero, amenazado por todos lados, con un recién nacido en los brazos, y la certeza de que no había salida que no hiciera daño? No lo sabía. Honestamente, no lo sabía. Y esa honestidad lo incomodaba, porque era más fácil cuando la respuesta era simple, cuando había un villano claro y una víctima clara y nada en el medio. Pilar no era simple. Él tampoco lo era. El día de la cita de seguimiento amaneció nublado, con ese gris pegajoso del otoño capitalino que hace que la ciudad huela a tierra húmeda y a escape de coches. Lucio llegó al consultorio media hora antes de lo habitual. Revisó el expediente una vez más, aunque ya lo sabía de memoria. Checó que los resultados del ecocardiograma estuvieran en el sistema. Llamó a la enfermera Rosa para confirmar que todo estuviera listo. Luego se sentó detrás del escritorio y esperó. Llegaron a la hora exacta. Pilar entró sola esta vez, sin Lorena. Llevaba un suéter diferente, verde bordado en los puños con un motivo de flores pequeñas, y caminaba un poco más erguida que la primera vez, como si la certeza de tener un médico que la atendía le hubiera quitado un peso. «¿Cómo ha estado, señora Estrada?», preguntó Lucio. «Mejor», dijo ella. «El medicamento me cayó bien. Ya no me marea tanto. Me alegra escucharlo». Revisaron los resultados del ecocardiograma juntos. No había daño estructural significativo en el corazón, lo cual era la mejor noticia posible. La fibrilación auricular seguía presente pero respondía a la medicación.
Con el tratamiento correcto y el seguimiento, había muchas razones para el optimismo. ¿Cuánto tiempo voy a tomar este medicamento?, preguntó Pilar. Probablemente de forma indefinida, pero en dosis que iremos ajustando. No es algo que cure la condición, sino que la controla. Ajá. Asintió con esa actitud práctica suya. ¿Y puedo hacer ejercicio? Caminar es excelente. Evite esfuerzos muy intensos por ahora, pero el movimiento moderado es bueno para usted. Pilar asintió nuevamente. Luego se quedó mirando hacia la ventana un momento, con esa mirada que la gente pone cuando piensa en algo que no estaba en la agenda de la conversación. ¿Puedo preguntarle algo, doctor? Algo que no es del corazón, digo. Adelante. ¿Usted tiene familia aquí? Lucio titubeó un segundo que esperó que no fuera visible. Sí, mis padres viven en Vallejo. ¿Hermanos? No, soy hijo único. Pilar lo miró con algo que no era exactamente reconocimiento, pero que tampoco era la mirada neutral de quien pregunta por educación. Era una mirada con peso, con textura. Yo tampoco tuve más hijos, dijo. Bueno, mi hija Lorena, que tiene 31, pero no más. Algo en el pecho de Lucio se tensó. Lorena es la que la trajo la primera vez, dijo. Ella misma. Una sonrisa pequeña. Es buena muchacha. Se preocupa mucho. Se nota. Pilar bajó los ojos hacia sus manos en el regazo. Las miró un momento. Doctor, ¿le puedo decir algo que quizás suene raro? Claro. La primera vez que lo vi, dijo despacio, como eligiendo cada palabra, sentí algo que no supe explicarme. Como... no sé, como cuando uno reconoce un lugar al que nunca ha ido. ¿Usted ha sentido eso alguna vez? El silencio en el consultorio duró exactamente 4 segundos. Lucio los contó sin querer. Sí, dijo. ¿Y sabe qué es? No siempre. Pilar levantó la vista hacia él. En sus ojos, los ojos con el pliegue particular en el párpado izquierdo, los ojos que Lucio conocía desde el espejo de su baño desde que tenía memoria, había ahora algo que él no había visto la primera vez. Una duda que se estaba volviendo pregunta, y una pregunta que se estaba volviendo miedo. Lucio tomó una decisión en ese momento. No la había planeado, no la había ensayado. No sabía, honestamente, si era la decisión correcta, pero había pasado 34 años cargando una pregunta y acababa de comprender que si dejaba salir de ese consultorio a Pilar Estrada Villanueva sin decirle nada, la volvería a cargar 34 años más, y eso era más de lo que podía. Señora Estrada, dijo, tengo que decirle algo. Ella lo miraba. Nací el 4 de diciembre de 1990. Las palabras salían lentas, pesadas, pero salían. En Tlalnepantla, y me dejaron en el DIF de ahí cuando tenía 3 semanas. El mundo se detuvo. El color salió del rostro de Pilar Estrada Villanueva como agua que se vacía de un vaso. Sus manos, que estaban quietas sobre el regazo, se cerraron en 2 puños. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna voz. Lucio siguió. Tengo su foto desde hace 6 años. La encontré con un detective. Nunca me acerqué porque no sabía si quería hacerlo. Una pausa. No quiero lastimarla. No es eso. Pero tampoco puedo seguir ignorando lo que sé. Con usted sentada en ese lado del escritorio. Los ojos de Pilar se llenaron. No lloró todavía. Era el tipo de llanto que todavía no ha terminado de decidir si va a caer o no, contenido por la misma fuerza de voluntad que contiene muchas cosas durante muchos años. ¿Cómo te llamas?, preguntó, y era la primera vez que le hablaba de tú. Lucio. Ella cerró los ojos. Lo soñé, susurró, muchas veces, que lo encontraba y que me decía su nombre. Abrió los ojos. Las lágrimas cayeron ahora silenciosas por las 2 mejillas a la vez. Nunca pensé que fuera a ser así. ¿Cómo lo imaginó? Sin bata blanca, la verdad. Y en medio de todo lo que ese momento era, inmenso, imposible, cargado de 34 años de silencio y preguntas y fotografías en cajones,
Lucio Campos soltó una carcajada breve, involuntaria, sorprendida. Y Pilar también. Una risa que era al mismo tiempo un llanto, el tipo de risa que solo existe en los momentos donde la emoción ya no cabe en un solo recipiente y tiene que buscar por dónde salir. Luego, los dos se callaron. ¿Por qué?, preguntó Lucio. Era la pregunta de siempre, la única que importaba, y Pilar Estrada Villanueva, que había cargado esa respuesta durante 34 años, se la dio. Toda, sin pausa, sin adorno, sin intentar que la hiciera quedar bien. Le contó de los 23 años y el hombre casado y la familia que la amenazó y el miedo que tenía. Un miedo que ahora, con la distancia, entendía más claramente que entonces. Le contó de la noche que lo dejó, que llovía y que había un empleado del DIF que trabajaba de guardia y que la vio pero no le dijo nada, como si entendiera que a veces el silencio es lo más amable que se puede ofrecer. Le contó que se fue caminando sin voltear, porque si volteaba no iba a poder seguir. Le contó los años después, el matrimonio, Lorena, la vida en Puebla, el trabajo en la fábrica textil, las noches donde el pensamiento llegaba sin avisar y no había manera de callarlo. ¿Pensaste en mí?, preguntó Lucio. Era la pregunta real, la que le había dolido hacerse más que ninguna otra. Todos los días, dijo Pilar, todos los 4 de diciembre, todos los años. Su voz temblaba, pero era firme. No un día, todos los días. Lucio no dijo nada. Debería haber tenido algo preparado para ese momento. 6 años con la fotografía en el cajón deberían haber sido suficiente tiempo para preparar algo. Pero no lo había hecho, porque en el fondo sabía que no hay manera de prepararse para el momento en que la pregunta más importante de tu vida recibe por fin una respuesta. Se levantó del escritorio, rodeó la silla, se sentó en la silla de los pacientes a su lado, con solo el apoyabrazos entre los dos. Le extendió la mano. Pilar la tomó con las dos suyas. Las manos de ella eran exactamente lo que él había esperado que fueran, pequeñas, de nudillos marcados, tibias, iguales a las suyas propias en su forma esencial, como dos versiones del mismo objeto fabricadas con décadas de diferencia. Estuvieron así un tiempo que ninguno de los dos midió. «No te pido que me perdones», dijo Pilar al fin. «No creo que sea algo que se pide». «No», concordó Lucio. «No creo que sí». «Entonces, ¿qué quieres de mí?». Era la pregunta más difícil y la más honesta. Lucio la pensó de verdad antes de responder. «No lo sé todavía», dijo, «pero quiero empezar a averiguarlo». Afuera del consultorio, en la sala de espera, la enfermera Rosa miraba la agenda y notaba que el doctor Campos llevaba mucho más tiempo que lo usual con la paciente del cubículo 5. Se preguntó si debería tocar. Decidió que no. Había algo en el silencio que salía de detrás de esa puerta que no se sentía como un problema, sino como algo que requería tiempo. Y el tiempo, como ella bien sabía después de 20 años de enfermería, era a veces el único tratamiento que realmente funcionaba. Lo que siguió no fue fácil. Nadie que haya vivido esa historia esperaría que lo fuera. Lucio tuvo que decirle a Valentina esa noche. Valentina, que lo escuchó con los ojos cada vez más grandes, y al final dijo simplemente, «Caramba, Lucio, caramba», con una voz que contenía todo lo que no cabía en palabras. Luego preguntó cómo se sentía, y él dijo que no lo sabía del todo, que era demasiado reciente, que tenía la sensación de haber corrido un maratón sin haber entrenado y haber llegado de todas formas. Tuvo que decírselo a sus padres. Esa fue la conversación más difícil. Carlos lo escuchó sentado en la mesa de la cocina de siempre, con las manos sobre la madera, y cuando Lucio terminó de hablar se quedó callado un momento largo antes de decir, «¿Y cómo estás tú?», con esa forma que tenían los padres buenos de poner siempre la pregunta correcta. Fernanda lloró, no de celos, sino del tipo de llanto que viene de querer a alguien tanto que sus cosas te duelen aunque no te pertenezcan. Al final los tres se quedaron en la mesa con el café enfriándose y Carlos dijo, «Esta sigue siendo tu casa, mijo. Lo que venga después, esta sigue siendo tu casa». Lucio no respondió con palabras. Puso la mano sobre la de su padre y la dejó ahí.
tuvo que contarle a Lorena. Esa conversación la tuvo Pilar primero, sola, sin él. Fue la noche de ese mismo día, cuando Lorena llegó a su casa y Pilar la llamó a la sala y le dijo lo que había pasado. Lucio supo de esto después, cuando Lorena le mandó un mensaje al número que le había dado como médico de su madre. «Doctor, soy Lorena. Mi mamá me contó. No sé qué decirle. Necesito tiempo, pero no estoy enojada. Solo necesito tiempo». Él le respondió: «Yo también necesito tiempo. No hay prisa». Lo que se fue construyendo después fue lento y frágil y real. Una llamada telefónica cada 2 semanas, al principio, que eran médicas en su forma. Cómo sigue la presión, cómo se sintió con la nueva dosis, y personales en su fondo. Luego un café, en un lugar neutral del centro de la ciudad, donde los dos llegaron 5 minutos antes de lo acordado, y se sentaron en lados opuestos de una mesa pequeña, y se miraron como si estuvieran aprendiendo un idioma que nunca nadie les había enseñado. Luego, otro café. Luego, una comida. Luego Lorena, que llegó al tercer encuentro con la actitud defensiva de quien cuida a alguien que quiere, y la curiosidad inevitable de quien descubre que tiene un hermano de 34 años con bata blanca y el mismo párpado izquierdo. No se convirtieron en familia de un día para otro. No era ese tipo de historia, pero fueron convirtiéndose en algo. Pilar respondió bien al tratamiento. La fibrilación auricular se estabilizó. Los episodios se hicieron menos frecuentes. La calidad de vida mejoró de manera medible y también de maneras que los estudios no miden. Dormía mejor, decía. Se sentía menos sola. Un jueves de marzo, 8 meses después del primer consultorio, Lucio llegó a casa de Pilar y Lorena por primera vez. Era un departamento pequeño en la colonia Portales, con las ventanas llenas de plantas y una foto en la entrada. Una foto que lo detuvo en el umbral, que mostraba a Pilar joven, de unos 25 años, mirando a la cámara con una expresión que él reconoció de inmediato, porque era la misma que él ponía cuando alguien le sacaba fotos sin avisarle. La de quien no sabe bien qué cara poner, y entonces no pone ninguna en particular. Se quedó mirando esa foto un momento. «Tenías mi edad ahí», dijo. Pilar lo miró desde la cocina. «Sí», dijo, «casi». «¿Cuándo fue?» 2 años después de... vaciló. «Después de Tlalnepantla». Lucio asintió. Siguió mirando la foto. Luego entró y cerró la puerta detrás de él. Comieron mole que Pilar había pasado la mañana haciendo, con un cuidado excesivo que Lorena le había señalado antes de que llegara él. «Mamá, no es una inspección ya». Y Pilar le había respondido: «Cállate, yo sé lo que hago». Y Lorena había reído. Y Lucio, que no supo nada de eso hasta que Lorena se lo contó meses después, también rió cuando lo escuchó. La conversación fue difícil en los momentos en que tenía que serlo, y ligera en los momentos en que pudo serlo. Hablaron de medicina y de Puebla y de plantas, y de cómo Lorena había estudiado contabilidad sin convicción y ahora trabajaba en lo que realmente le gustaba, que era diseño gráfico, y de cómo Carlos había aprendido a hacer agua de Jamaica durante la pandemia, y ahora la hacía mejor que Fernanda, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta frente a ella. Al final de la tarde, cuando Lucio se levantó para irse, Pilar también se levantó. Lo acompañó hasta la puerta. Lorena se quedó en la sala fingiendo revisar el teléfono, que era su manera discreta de darles espacio. En la puerta, Pilar lo miró. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por el mole», respondió él. Luego ninguno de los dos dijo nada por un momento. Y luego Pilar hizo algo que no había hecho antes. Levantó la mano y le tocó la mejilla, brevemente con la palma, como quien comprueba que algo es real. Lucio no se movió. Ella bajó la mano. «Cuídate», dijo. «Usted también», dijo él. Y salió al pasillo con el olor del mole todavía en la ropa y algo en el pecho que no sabía nombrar exactamente, pero que reconocía de la misma manera que reconocía su propio párpado izquierdo en el espejo, como algo que siempre había estado ahí, esperando. El 4 de diciembre de ese año, su cumpleaños 35, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Pilar. «Buenos días», dijo.
Buenos días, respondió Lucio. Hoy es tu cumpleaños. Sí. Un silencio breve, no incómodo. Es la primera vez que te lo digo, dijo ella. En persona, digo. Siempre lo sabía, pero... Lo sé. Feliz cumpleaños, Lucio. Él no respondió de inmediato. Miró por la ventana de su departamento, el mismo de siempre, en Doctores, que ahora sí tenía un sofá, y vio la ciudad que amanecía con ese cielo blanco que tienen los diciembres en la capital, sin lluvia todavía, pero con esa humedad que huele a tierra y a algo por venir. Gracias, dijo al fin. No dijo más. No era necesario. A veces las cosas más grandes viven precisamente en lo que no se dice, en el espacio entre una palabra y la siguiente, en el silencio compartido de dos personas que todavía están aprendiendo lo que son la una para la otra, pero que ya saben, con certeza, que son algo. Cuando colgó, Lucio se quedó sentado en el sofá con el teléfono en la mano. Pensó en Carlos, que esa tarde vendría a celebrar con Fernanda y el pastel de chocolate de siempre. Pensó en Valentina, que ya le había mandado un audio de voz de 3 minutos cantando las mañanitas terriblemente desafinada. Pensó en Lorena, que le había escrito un mensaje a medianoche. Feliz cumpleaños, medio hermano raro de bata blanca. Pensó en el cajón de madera pintado de amarillo. Pensó en el papel doblado en 4 con tinta verde. Este niño nació el 4 de diciembre de 1990. Se llama como ustedes quieran. Por favor, cuídenlo. Yo no puedo. Lo siento mucho. Lo había cuidado. Lo habían llamado Lucio. Lo habían querido. Y ahora, 35 años después de que esas palabras fueran escritas en un papel que alguien dobló en 4 con manos temblorosas en diciembre, él estaba aquí, en un departamento con sofá, en una ciudad que seguía moviéndose afuera de la ventana, con el teléfono todavía tibio de una llamada que había tardado 35 años en llegar. Había cosas que no perdonaba todavía. Quizás nunca las perdonaría del todo. El perdón, había aprendido en estos meses, no era un destino al que se llega un día y se queda para siempre, sino un proceso que se recorre en espiral. Uno creía haber llegado y luego encontraba otra vuelta, otro nivel, otra capa de lo que dolía debajo de lo que ya creía superado. Estaba bien, era honesto, pero también había cosas que sí podía nombrar ahora sin que le costara tanto. Podía nombrar que la mujer que lo había dejado en un cajón de un DIF en Tlalnepantla no era un monstruo, sino una persona asustada que tomó la peor decisión posible desde el lugar más oscuro de su vida. Podía nombrar que eso no borraba el abandono, pero sí le daba contornos humanos. Podía nombrar que tenía, de alguna manera impensada e imperfecta, una madre nueva y una hermana extraña, y un mole que olía a todo lo que hubiera podido ser si las cosas hubieran sido diferentes. Y podía nombrar que las cosas no habían sido diferentes. Habían sido exactamente como habían sido. Y de todo eso, de esa historia específica y complicada e irrepetible, había salido él, Lucio Campos, cardiólogo, hijo de Carlos y Fernanda, amigo de Valentina, hermano reciente e improbable de Lorena. Un hombre que había aprendido a escuchar corazones y que sabía, mejor que nadie, que los más importantes no son los que se escuchan con estetoscopio. Guardó el teléfono en el bolsillo. Se levantó del sofá. Fue a prepararse un café. Afuera, en la ciudad enorme y ruidosa que era su ciudad, el 4 de diciembre seguía amaneciendo como siempre, sin prisa, con ese cielo blanco que tarde o temprano se llena de lo que sea que el día decida traer. Y Lucio Campos abrió la ventana y respiró el aire de diciembre que olía a tierra y a smog y a algo que no tenía nombre pero que se sentía, si uno se detenía a notarlo, sorprendentemente parecido a lo que sigue después de que termina lo que duele, a lo que viene cuando por fin uno puede dejar de guardar cosas en cajones. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo
tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.